Intensas lluvias provocan nuevos hundimientos en las riberas del río Coca y ponen en riesgo la carretera Quito-Lago Agrio y tuberías de 2 oleoductos. En lo que va de julio, hay un incremento del 50% en las muertes en calles y casas a causa del coronavirus, mientras los hospitales habilitan más áreas para atender a pacientes en Quito. Desde mayo se han identificado 100 cadáveres de los 216 cuerpos desaparecidos durante el pico de la pandemia en Guayaquil. Familiares de las víctimas hacen fila en criminalística. Municipios de varias ciudades que reportan aumentos de contagios de COVID-19 exigen al COE Nacional que acoja sus propuestas para endurecer las restricciones. Mega operativo en Guayaquil. Detenidas 31 personas vinculadas a bandas de robacarros, extorsión y tráfico de drogas. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes. Aquí iniciamos Televistazo. Avanzan los trabajos de identificación y entrega de los cuerpos de las personas que murieron durante el pico de la pandemia en Guayaquil. Para las familias de las víctimas han sido 4 meses de incertidumbre. ¿Qué tal, Gaby? Hola Tania, saludos a todos en casa. Esta mañana algunas personas acudieron al laboratorio de criminalística para retirar los restos de sus parientes y poder sepultarlos. José Carlos Alvarado nos informa que pese a esto aún faltan reconocer 116 cadáveres. Es el dolor represado por casi 4 meses de angustia. Decenas de personas llegaron al cementerio Ángel María Canals, en el suburbio de Guayaquil, para sepultar a sus familiares, cuyos cuerpos desaparecieron durante la época más dura de la pandemia en la ciudad. A pesar de las lágrimas, hay quienes reciben este momento como un alivio para despedir a los suyos. Por una parte nos sentimos ya felices, alegres saber que ya lo encontramos después de ya casi 4 meses de haberlos buscado, haber hecho tantos plantones. Aquí en el cementerio del suburbio han llegado varias familias a despedir a sus seres queridos que fueron desaparecidos durante la pandemia y sobre todo en el momento más crítico entre marzo y abril de 2020. Sin embargo, todavía hay personas en los exteriores del laboratorio de criminalística que esperan por los restos de sus familiares. René llegó a la entidad con su familia y la foto de su padre, quien falleció en marzo pero nunca tuvo respuesta del cuerpo de él hasta hoy. Ya definitivamente se pudo constatar que era la persona por todas las características que se habían dado y la forma en que nosotros lo habíamos embalado. Estaba con la misma manera en que nosotros lo habíamos puesto el día que lo retiraron. Otros han arribado hasta esta institución, a la espera de retirar los restos de sus familiares en las próximas horas. Porque nos dijeron que viniéramos hoy día a las 8 de la mañana porque el cuerpo ya iba a ser entregado. La Defensoría del Pueblo realiza el acompañamiento de este proceso. Menciona que desde el mes de mayo se inició con el proceso de identificación y que se han entregado entre 50 y 70 cuerpos, pero aún quedan 116 por identificar. Tenemos conocimiento de que había alrededor de 216 cuerpos aquí que están en criminalística, de los cuales 216, de los cuales 100 se identificaron hasta ayer. Mientras tanto, se espera que más familias se acerquen a solicitar la identificación para continuar con el protocolo de sepultura de las víctimas. En Quito, en esta quincena se registra un alarmante incremento de levantamiento de cuerpos, según el registro del ECU 911. De igual forma ocurre con las llamadas a causa de la pandemia. Andrés Moposita con los detalles. En la puerta del hospital Pablo Arturo Suárez encontramos a María, esperando que le entreguen el cuerpo de su esposo, que falleció este jueves por COVID-19. Nos cuenta que su familiar ingresó por emergencia el lunes a las 20 horas. Con suerte, logró conseguir una cama en hospitalización a la medianoche. Desde ese momento, no lo pudo ver más y hoy, a través de una llamada telefónica, le informaron del deceso. Sí, no poderle ver. Ahorita le digo que quiero verle, si es él o no es. No sé si será el mismo que me van a entregar, dice que le sacan ya embalado y en una funda negra. Ni la carita le voy a ver. Eso sí es lo más triste, vea.
Creo que cuando se muere normal, se despide la familia, se le vela. El incremento de levantamientos de cadáveres con síntomas respiratorios y COVID-19 en la capital es alarmante. Veamos cómo han subido las cifras durante la pandemia. En el mes de marzo eran 3, abril 33, mayo 59, junio 88 y en lo que va de julio 74. Es decir, que el número de cadáveres retirados en 14 días del presente mes es igual a los levantados en los 61 días anteriores. Juan Zapata, director del ECU 911, manifiesta que también se han incrementado el número de llamadas para reportar síntomas relacionados al coronavirus. Quito tiene el 10% de las 30.520 llamadas, es decir, 3.894 a lo largo de la crisis sanitaria. Personas que llaman al 171, pero también hay personas que llaman al 911, por lo tanto nosotros no podemos dejar de atenderles y el protocolo determina que cuando existen estos indicios de síntomas posible COVID, se pasa a la red de salud que aplica el código ESPI y lo que es el protocolo de salud. A nivel nacional nosotros hasta la fecha tenemos 40.601 aglomeraciones y Quito lidera esta lista con el 20%, 8.001 aglomeraciones. Es la situación de Quito cuando nos acercamos al pico más alto de contagios. Mientras en las zonas conflictivas se sigue registrando fiestas clandestinas, libadores y aglomeraciones. Los COE cantonales hacen pedidos al COE nacional para la aplicación de medidas restrictivas más severas para sus localidades. El COE nacional se demora en dar respuestas. Varias autoridades se quejan de la falta de celeridad de respuesta del COE nacional a sus pedidos en busca de controlar la expansión del coronavirus. Prácticamente coinciden en las siguientes medidas: ampliación del horario del toque de queda desde las 18 horas en algunos casos y desde las 19 horas en otros, hasta las 5 de la mañana. Aplicación de la ley seca, eliminación de salvoconductos, prohibir reuniones sociales. Este miércoles el Comité de Operaciones de Emergencias de Cuenca exhortó al COE nacional de una respuesta, sea positiva o negativa, a los pedidos hechos el pasado 3 de julio, relacionados a la reducción de movilidad y el control por horarios de la venta de licor. Con un mínimo de respeto a la ciudad de Cuenca, debería haber una respuesta en ese sentido. Así que como COE cantonal, enérgicamente exhortaremos a que se dé una respuesta positiva en este sentido. Ante esto, horas más tarde, el COE nacional respondió, aunque rechazando los pedidos, pero Cuenca insistirá. Hemos quedado que la próxima semana vamos a tener una reunión presencial aquí en la ciudad de Cuenca, donde vamos a exponer todos y cada uno de los datos de información, la estadística del por qué nosotros hemos solicitado estos cambios. No es un tema antojadizo. Loja también reaccionó y mediante resolución del 15 de julio pidió al COE nacional que se deje a la ciudad tomar sus propias decisiones. En su cuenta de Twitter, el alcalde Jorge Bailón dijo: exigimos que el COE nacional respete las decisiones del COE cantonal. Nosotros tenemos que tomar una decisión acorde a la realidad de nuestra ciudad. Mientras, con fecha 12 de julio, la prefectura de Pichincha y los alcaldes de Cayambe, Mejía, Rumiñahui y San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Pedro Moncayo, también pidieron la aplicación de medidas restrictivas más severas ante el incremento de casos de COVID-19 en la provincia. Están a la espera de una respuesta del COE nacional, pues ya habían hecho un pedido similar a fines de junio. Y esta semana también el Consejo Metropolitano de Quito exhortó a tomar medidas más estrictas para contener la enfermedad. Se conoció que el COE nacional se encuentra reunido desde la mañana para analizar los pedidos de Quito. Hasta el cierre de este reportaje aún no había una resolución. Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura analiza tomar medidas en Pichincha debido al incremento de casos de COVID-19 entre los funcionarios de varias dependencias judiciales. El director provincial alertó al Pleno sobre la gravedad de la situación. Nos informa Jacqueline Rodas. El incremento de contagios de coronavirus en Pichincha se empieza a sentir en las dependencias judiciales. Hay preocupación entre los funcionarios por el riesgo de las audiencias presenciales y la atención al público. El director provincial del Consejo de la Judicatura hizo conocer del tema al Pleno y ya se analizan acciones. La grave propagación y contagio que nos encontramos en Pichincha, hemos alertado a las autoridades del Consejo de la Judicatura de la necesidad de tomar medidas. Y la lógica será ir a lo que se llama
trabajo interno, a través de medios electrónicos y telemáticos, supliremos la visita física de los usuarios. El día martes recibimos al director provincial en pleno, planteó su problemática y su pedido y estamos analizando. No podríamos tardar más de esta semana en tomar una resolución como pleno del organismo. Hasta el 13 de julio se conocía de 51 casos confirmados en dependencias judiciales de Pichincha y 109 en observación y aislamiento preventivo. Las autoridades no dieron un dato actualizado porque indican que se están haciendo más pruebas. De los casos confirmados, el 35% se detectó en el Complejo Judicial Norte. Jueces y otros funcionarios nos comentaron que existe temor y que varias diligencias se han diferido por esta causa. Los contagiados confirmados tienen licencia de 21 días para aislamiento obligatorio y 14 días los que entran en cerco epidemiológico para vigilancia. La economía del Ecuador decrecerá en casi el 11%. Así lo proyecta el Fondo Monetario Internacional. La crisis económica del país es analizada por este organismo, como nos informa Juan Carlos Aispúa. La situación económica del Ecuador sigue en la mira del Fondo Monetario Internacional. Este organismo multilateral con el que el gobierno mantiene una estrecha relación actualizó la proyección de decrecimiento con un porcentaje nada alentador. En abril, el FMI preveía un decrecimiento de 6.7%. Ahora cree que la economía ecuatoriana caerá en 10.9%. Y es que la situación del país sigue siendo compleja. En este año, con la llegada de la pandemia que ha agudizado la crisis, se esperan pérdidas que superen los 12.000 millones de dólares. Y no solo eso, pues al momento unas 280.000 personas han perdido sus trabajos formales. Es por ello que el FMI trabaja en un nuevo acuerdo financiero con el Ecuador, puesto que las condiciones han empeorado. Sin embargo, esta entidad internacional no es la única que lanza una proyección de cómo caerá la economía en este año para el Ecuador. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, prevé un decrecimiento del 6.5%, mientras que el Banco Central del Ecuador considera que el decrecimiento puede ser de entre el 7.3 y 9.6%. Los organismos internacionales consideran que se trata de la peor recesión económica regional. Vamos a la pausa y al regresar, reportan nuevos deslizamientos en las riberas del río Coca en la Amazonía. Se mantienen los riesgos para una carretera y la infraestructura de 2 oleoductos. Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas han provocado nuevos deslizamientos en las riberas del río Coca en la Amazonía. Hay riesgo para la carretera Quito-Lago Agrio y la estructura de 2 oleoductos. Francisco Garcés tiene un informe desde la zona limítrofe de las provincias de Napo y Soconudos. Nos encontramos en el punto, en la orilla del río Coca, que hace 2 días produjo un gran deslizamiento de tierra que por al menos media hora represó el cauce de esta parte alta del río Coca, poniendo en riesgo a las comunidades río abajo. Es el alto caudal del río en medio de este proceso erosivo de sus orillas que ha impedido que el deslizamiento de tierra y piedras, como vemos que es constante, haya represado permanentemente el río. Sin embargo, el riesgo se mantiene en este sector y por eso las autoridades, tanto locales como nacionales, han puesto en alerta a varias poblaciones río abajo, ya que si se produce acá un represamiento, el efecto sería aguas abajo. Mientras tanto, aquí se producen trabajos de mitigación para tratar de impedir que este proceso erosivo siga aguas arriba, porque en los últimos 3 días, según han registrado los expertos, la erosión ha pasado a ser 600 metros más aguas arriba y ya se encuentra aquí a solamente medio kilómetro del campamento de la compañía Sinohidro, que es la constructora del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair. Esta es la situación que se vive en este momento aquí a las orillas del Alto Coca con este proceso erosivo. Gracias por el informe.
En otros temas, no hay los votos necesarios en la Asamblea para elegir a la nueva vicepresidenta o vicepresidente de la República. Como se sabe, se requieren 70 apoyos y el oficialismo podría contar con los casi 40 miembros de su bloque, pero hay pocos que aún dudan. El resto descartaría sumarse. ¿Qué podría pasar mañana cuando ha sido convocada la sesión para este tema? Patricio Díaz con más de este asunto. Este viernes está convocado el Pleno de la Asamblea para elegir al nuevo vicepresidente de la República. Pero ¿cómo están las cosas? El oficialismo mocionará en la sesión a su candidato. Hemos considerado que la señora María Paula Romo es quien tiene el mejor perfil profesional y experiencia en el campo público. Y ese nombre, igual que los otros dos candidatos, no tiene respaldo en otras bancadas. Creo que se une a veces con el oficialismo. Dijo que no. Nuestro bloque no respaldará y votará en contra, por supuesto, en contra de los 3 miembros que representan la terna. En el Partido Social Cristiano dicen que al ser funcionarios públicos no debían estar entre los propuestos, así que tampoco apoyarán ningún nombre. Rechazar esta terna por considerarla no idónea para los intereses del pueblo ecuatoriano. El correísmo ha rechazado a los candidatos, pero no confirma aún cuál será su postura en el Pleno. En la bancada de Integración Nacional BIN están analizando el tema. Los 3 son un enigma. Todos deseamos que Lenín Moreno termine su periodo con un nuevo vicepresidente o vicepresidenta. Pero nunca se sabe. En la golpeada bancada de Acción Democrática Independiente, BADI, las cosas están menos claras. Cada legislador del bloque tomará la decisión que considere pertinente. Así que no se descartan sorpresas. Pero entre quienes rechazan la terna buscan una opción. Mocionaremos el rechazo a la misma para que sea devuelta inmediatamente al presidente y él puede enviar una nueva lista. Se debe cumplir el procedimiento establecido en la ley, en la que no se considera como alternativa la devolución de la terna. Si este viernes no hay los 70 votos necesarios para cualquiera de los candidatos, el próximo 10 de agosto, cuando se cumplan los 30 días de entregada la terna, la ley dispone que el nuevo vicepresidente será quien encabezó el listado del Ejecutivo, es decir, María Paula Romo. Hoy se reinstaló la audiencia de juzgamiento del caso SECOM en su segundo día. En este proceso se acusa al exsecretario de Comunicación del anterior gobierno, Fernando Alvarado, 2 exsubsecretarios y un proveedor por posible peculado en contrataciones de servicios audiovisuales. Al momento, acusadores y procesados deberán presentar sus pruebas para que el tribunal resuelva el caso con su sentencia. La Armada Nacional advierte la presencia de una flota de unos 260 barcos extranjeros muy cerca a la zona económica exclusiva de Galápagos. William Young nos informa que embarcaciones, guardacostas y aeronaves de la Armada patrullan la zona. En una de las salas de monitoreo de la Armada le siguen el rastro a esta enorme flota desde hace varias semanas. Se trata de barcos pesqueros, la mayoría de bandera china, a corta distancia de nuestro límite marítimo insular, al sur de las Islas Galápagos. El almirante Daniel Gines, comandante de operaciones navales, indicó que en el sitio existe patrullaje permanente para evitar cualquier violación de nuestra soberanía. Sí existe la posibilidad de que en algún momento dado ingresen en nuestra zona económica exclusiva. Por lo tanto, hemos enviado a los buques para que hagan patrulla en el área y se mantienen en esa condición. Adicionalmente, como indiqué, hacemos operaciones de exploración aeromarítima. Tenemos un promedio de unos 260 buques que se encontrarían en el sector. Cada año, durante estos meses, se observa mayor presencia de estos buques de pesca, por lo que el monitoreo se hace las 24 horas desde el continente y desde Galápagos. De que nuestras aguas jurisdiccionales no sean objeto de la pesca que pues no les correspondería en este caso a los buques de la flota pesquera extranjera. En 2017, un barco de bandera china que invadió la zona económica exclusiva insular fue capturado con cientos de toneladas de pesca ilegal.
Seguimos informando, 31 personas fueron detenidas en Guayaquil durante una serie de allanamientos realizados esta madrugada por la Policía Judicial en el norte y sur de la ciudad. César Velastegui nos informa que los aprehendidos formaban parte de bandas dedicadas al robo a personas, extorsión, microtráfico y tenencia de armas. Es uno de los allanamientos realizados en Guayaquil la madrugada de este jueves. Participaron grupos especiales y agentes de la Policía Judicial, además de antinarcóticos. Al percatarse de la presencia de los uniformados, algunos de los sospechosos trataron de huir por los techos. Sin embargo, fueron capturados. Una subametralladora, armas artesanales y droga fueron algunas de las evidencias decomisadas, según explicó el jefe zonal de la policía, Víctor Arauz. Que todas estas organizaciones delictivas estarían vinculadas a los últimos eventos que han sido mediáticos aquí en la ciudad de Guayaquil, referente al robo de personas y, como le digo, que en algún momento a través de redes sociales fueron puestos en conocimiento de la ciudadanía. En total, 31 personas quedaron detenidas en el operativo denominado Perla del Pacífico. El jefe de la Policía Judicial, César Miño, mencionó que los aprehendidos están vinculados a bandas dedicadas a la extorsión, tráfico de droga y robos. Porque todos los delitos están evidenciados y están expuestos a la autoridad con toda la vinculación que se requiere para que estos malos ciudadanos ya queden detenidos con la suficiente evidencia que hemos encontrado. Entre los 31 detenidos hay 4 personas que tramitaban turnos dentro del registro civil de Guayaquil a cambio de dinero. La policía confirmó que 2 de ellos son funcionarios de dicha institución. Anoche decomisaron media tonelada de marihuana en el sur de la capital. La droga estaba escondida en medio de una pared. El millonario cargamento fue hallado en un negocio que funcionaba en realidad como centro de acopio. Andrés Moposita nos informa que 4 personas quedaron detenidas. La policía incautó 500 kilos de marihuana tipo creepy la noche de este miércoles en el barrio Santa Isabel Sur de Quito. Los uniformados ingresaron a la marisquería, que era utilizada como fachada para camuflar el centro de acopio que funcionaba en la zona. El alcaloide estaba escondido en esta estructura de bloque y cemento. En 4 detenidos, 2 vehículos retenidos y aprehendidos, uno de ellos tipo camión que tenía acondicionado un doble fondo para transportar el alcaloide. Más de 500 bloques de droga fueron decomisados en este negocio. La droga estaría destinada para Europa, en donde se la comercializaría por más de 17.5 millones de dólares. Se presume que la sustancia ilícita era camuflada en estos contenedores de mariscos y luego transportada en el camión que incluso tenía salvoconducto para movilizar alimentos durante la pandemia. Aproximadamente 15 días de seguimiento del trabajo investigativo para determinar los movimientos inusuales y precisamente el día de hoy intervenir. Los vecinos del sector manifiestan que era constante el movimiento de vehículos en el local comercial, pero nunca pensaron que el negocio servía como bodega para almacenar grandes cantidades de sustancias estupefacientes. Solo veíamos que llegaba con pescado, nada más. Como yo vivo en esa casa grande, yo de ahí veía todo. Cerraban las puertas y no sabíamos lo que pasaba ahí adentro. Los detenidos serán puestos a órdenes de la autoridad competente y deberán enfrentar el proceso por el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. De otro lado, en Cuenca detienen a un hombre tras intentar asesinar a su expareja. El sujeto apuñaló a la mujer utilizando un traje de bioseguridad para no ser identificado. María Gabriela Carpio con las imágenes. En este video de seguridad se ve cuando la víctima camina junto a otras 2 personas por el estacionamiento de un centro comercial en Cuenca. De pronto aparece el agresor, quien la ataca por la espalda y la apuñala. El hombre hace lo mismo con uno de los acompañantes de la joven y huye. Entonces lo que él justamente estaba buscando a través de esta forma, de pronto hasta terminar con su vida, si ese era el objetivo.
por la forma en que se vio y la agresividad con la que actuó. Para evitar ser identificado, el sujeto utilizó un traje de bioseguridad y mascarilla. Sin embargo, la policía lo capturó tras conocer que se trataba de la expareja de la mujer, quien se había separado por violencia intrafamiliar. Tenemos algunos temas relacionados vinculantes al hecho, como es el calzado y algunas prendas que él utilizó. Él inclusive había escrito un documento en el que se inculpaba por toda la relación que en su momento había mantenido con la chica, con la víctima, toda vez que es una situación sentimental que ellos tenían, pero que ella definitivamente, por su entorno de violencia y de agresividad, decidió separarse. La víctima y su acompañante se recuperan de sus heridas en un hospital, mientras que el agresor será procesado por intento de femicidio. Más adelante, luego de la pausa, nuevo cementerio en Guayaquil. El Camposanto está ubicado en Monte Sinaí. Aquí los habitantes no tenían dónde enterrar a sus muertos durante el pico de la pandemia. También en los deportes, el destacado ciclista ecuatoriano Richard Carapaz ya viajó hasta Europa para unirse al Team Ineos, pues participará en competencias de alto nivel en los próximos meses. Desde este miércoles se habilitaron 2.000 espacios funerarios en el nuevo cementerio municipal de La Casuarina, en el noroeste de Guayaquil. El Camposanto se construyó durante la emergencia sanitaria y las tumbas son gratuitas. Los días críticos de la pandemia en Guayaquil obligaron al municipio a construir 4.000 túmulos en el cementerio Ángel María Canals del suburbio. Tumbas colectivas bajo tierra, en donde fueron enterrados 350 cadáveres, mientras que las familias que viven en Monte Sinaí pasaron momentos dramáticos al no saber dónde enterrar a sus muertos. Durante la pandemia fue un caos aquí en Monte Sinaí porque no sabían dónde enterrar a sus familiares. Muchos todavía no han enterrado a sus familiares, los tienen en la morgue, los tienen en otros lados. ¿Y quienes sí pudieron enterrar, en dónde lo hicieron? Y en los patios de la casa, lógicamente, enterraban a sus familiares. Y esto fue algo tan doloroso, ver que en los mismos patios hacían esto. Justo en esa localidad del noroeste de la urbe, este miércoles se entregó la primera fase del cementerio de La Casuarina, cuya obra tiene un valor de 4,2 millones de dólares, construida durante la emergencia sanitaria. Si ahorita alguien viene y le pide al ARACE que necesita una tumba aquí, sencillamente le localizan su espacio, sacan los 60 centímetros de tierra y abajo están las tumbas de hormigón armado impermeables. En esta primera fase del Camposanto se habilitaron 2.000 tumbas, pero en la segunda etapa se construirán 3.000 más. Una capilla, sala de velación y un anfiteatro. Quienes sepulten a sus parientes podrán hacerlo sin costo, solicitándolo a la Dirección de Acción Social del municipio de Guayaquil. Hugh Jackman celebró los 20 años de X-Men con un divertido detrás de cámaras. Por el aniversario de esta película, la cual abrió las puertas al género de superhéroes en el cine, el actor compartió un video en el que se ve cómo inicia su personaje en los X-Men. En este montaje, una figura o juguete del superhéroe va detrás de él para retarlo. Así, el actor australiano saludó a los fanáticos de Wolverine. Hasta aquí las noticias en esta emisión de Ecuavisa. Volvemos más tarde. Así es, a las 19 horas con más información. No se lo pierda. Hasta entonces.